el tema del tiempo. El tiempo ha sido tergiversado o quizás practicado y enseñado de alguna forma correcta o quizás incorrecta. Todo depende de cómo se vea y cómo está escrito en la Sagrada Escritura. Porque a veces nosotros nos dejamos guiar por nosotros, por nuestro conocimiento y nuestro conocimiento de la palabra. ¿No? No me gusta hablar mucho del tiempo porque es algo no digamos comprometido, sino que a veces es fuerte. No todos estamos capacitados para hacer estas cosas. Pero en el nombre de Cristo hay un corazón de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Bueno, ¿qué es el tiempo? El tiempo en el latín significa décimo, es una décima parte. Vamos a buscar un momentito en el libro de Génesis, capítulo 14. Génesis 14, del versículo 17 en adelante. Cuando los tengan me dicen amén. Bendecida, hermano. Amén. Y bienvenido, hermano. ¿Sí lo queremos? Génesis 14, versículo 17. Amén. Es para que entendamos. Esto es para que entendamos. Leemos la palabra de Dios. Dice así. 14:17. Cuando volvía de la derrota de Quedorlaomer y de los reyes con que él estaba, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y les bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no diga que tú enriqueciste a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, y nombra Amer, Ecón, Mané, los cuales tomaron su parte. Yo traigo una parte acá para que entendamos algo, porque a veces hablamos del tiempo. ¿Dónde nació el tiempo? Este señor acá, que fue Abraham, y ese es su nombre dice Abraham, no Abraham. Todavía no había sido transformado el nombre de Abraham a Abraham. Había pasado cierto tiempo él con el Señor. Él salió a rescatar a su sobrino Lot, que había caído en manos de otros reyes que lo tenían prisioneros y ya fue rescatado. Cuando él venía, salió Melquisedec. ¿Ustedes han hablado o han escuchado hablar de Melquisedec? Melquisedec no tiene principio de día ni tiene final de día. Nadie sabe dónde salió y nadie sabe dónde fue. Según la Escritura, es la sombra viva de Cristo Jesús. Amén. Ahora fíjense, ¿qué hizo Melquisedec? Melquisedec cuando venía, él salió al encuentro de Abraham. Él no le preguntó nada, no le dijo nada. Simplemente, ¿qué le ofreció? Pan y vino. Pan y vino. Y lo bendijo. Y Abraham, al recibir la bendición, ¿qué hizo? ¿Cuál fue el resto de Abraham? Entregarle el diezmo. En ese momento, él no había sido nombrado de sacerdote, Melquisedec. No había una ley que decía que tenía que pagar diezmo. ¿Por qué lo hizo? Porque Abraham entregó el diezmo a Melquisedec. ¿Verdad? Lo hizo de corazón. Lo hizo porque él quiso, porque a él le complació. Ahora, una cosa que me llama la atención fue lo que hizo Melquisedec, que le llamó la atención a Abraham.
¿Qué fue lo que hizo Melquisedec? Que Abraham le entregara el diezmo. Lo bendijo. Dice la palabra que cuando Melquisedec llegó, que sacó pan y vino y lo bendijo. Él en retribución. Amén. Acababa de hacer Melquisedec, le retribuye el diezmo. Es una costumbre que había agregado Oriente en ese tiempo, en Mesopotamia, en Egipto, todo, ellos daban un tiempo, pero era un reconocimiento de ellos personal hacia la otra persona. No estaba establecido como ley, no era ley. Poco tiempo después, su nieto también hizo un diezmo voluntario. Jacob. ¿Quién es el nieto de Abraham? Jacob. Jacob, el nieto de Abraham. Es para que vayamos entendiendo lo que es el diezmo. Vamos a buscar un momentico, ahí seguimos en el Génesis, ¿verdad? 28, Génesis 28, versículo 22. ¿Qué dice la palabra? Ok, ya lo veremos. Génesis 28, 22, ¿qué dice? Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Por qué Jacob ofreció ese diezmo? ¿Verdad? Dice que Jacob iba para dónde? Para Betel. Cuando iba para Betel, llegó una tarde en una parte que se llama Homer, ya estaba oscureciendo, y él se acostó a dormir y puso una almohada en una piedra como almohada. Cuando él entró en sueño, dice que él vio una escalera de la tierra al cielo, veía que los ángeles bajaban y subían. Y él dice que será casa de Dios. Ahora él llega y le dice a Dios, le dice a Dios, y tú, porque si quiero vamos a leer un momentico, un poquitico antes. El rey le dice, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que yo voy y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y Jehová dice, y esta piedra he puesto como señal, será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo le daré. ¿Había ley? ¿Había un diezmo por ley? No, era un diezmo de corazón, voluntario, porque quería. Ahora fíjense, aquí es un diezmo de pacto. Un pacto que hizo Jacob con Dios. ¿Estamos entendiendo algo del diezmo? ¿Había ley para ese momento? No había ley, no había obligación. Sencillamente era un acto de corazón, voluntario. Era la voluntad del ser humano de darle el diezmo a alguien. Ahora, ¿por qué lo hacía? ¿Por qué esa voluntad? Porque Era un reconocimiento que tenía la persona hacia la otra. Era como reconocer lo que había hecho. Era como entregarle algo que al final le pertenecía. Cuando llegamos al tiempo de la ley, pasaron años, hermano, para que se fundara como ley. Pasaron aproximadamente más de 300 años antes para que pudiera hablar Dios con Moisés. En el monte Sinaí, Dios establece entonces el diezmo como ley. Y lo podemos buscar en Levítico, el capítulo 27, del 30 al 33.
Dice la palabra en el 27:30, y el tiempo de la tierra así, sí, y el tiempo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadiría la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vaca, de las ovejas y de todo que haya bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o es malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que le dio, en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatadas. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel. Allí se instaura el tiempo. Ya el tiempo es una obligación. Ahora, ¿qué es el tiempo? Dijimos que una décima parte, es un 10%. Pero el Señor habla de qué? 10% de qué habla el Señor en este momento. De todo. Porque habla el Señor de toda consagración, de todo lo que tú tengas, de todo lo que el Señor te da, tú tienes que retribuir a Él el 10%. Tanto en animales, frutos, tierra, planta, ganado, lo que usted tuviera, tenía que retribuir al Señor el 10%. Ahora, ¿por qué y para qué era eso? Para el pueblo levita. Porque si Dios sobre todas las cosas nos ordena a nosotros que hagamos un 10, que entreguemos un 10% de las cosas que Dios nos da. ¿Sabe por qué? Porque primeramente está Dios. Y en retribución de lo que Dios me da, yo le voy a guardar. Amén. Porque el otro 90% nos vale para que nosotros podamos subsistir. Para que vean lo grande que es Dios, que del 100% Él simplemente va a recibir el 10% de gratitud. El resto es de ustedes. Amén. Es su sustento, es su modo de vivir, es su modo de subsistir en el mundo. Después de la caída, el Señor nos mandó a trabajar. El Señor dijo: ahora se ganarán el pan como el sol de su frente. Entonces, en esto, Dios nos retribuye. Nosotros le devolvemos a Él lo que le pertenece, pero Él no lo exige todo, sino que le exige nada más que el 10%. Él dice el 10% para que usted aprenda a qué. ¿Por qué Dios lo instauró? Para que aprendiéramos a qué. A ser benevolente, a la entrega, A dar. a ser dadivoso. Porque con lo que usted tiene, el otro 90%, usted vive. Amén. Amén. Ahora, Dios instauró el diezmo como ley, pero también puso varias pautas. Dijo que el diezmo ya era obligatorio, pero ¿para qué se utilizaba el diezmo? Los sacerdotes. La tierra, Jacob tuvo 12 hijos, y eran 12 tribus, y de las 12 tribus se escogió la tribu de Leví para que ejerciera el sacerdocio. Y el sacerdocio, los sacerdotes para ese momento no podían trabajar secularmente porque tenían que encargarse del templo. En ese tiempo había muchas personas que entregaban holocaustos para poder servir. Y el tiempo se daba para que ellos fueran sustentados, porque ellos no tenían tierra, no tenían heredad, no tenían de dónde producir para ellos. Y el pueblo se encargaba de sustentar A los sacerdotes. a los sacerdotes. Si les recuerdo que no eran solo sacerdotes, era la tribu de Leví. Estamos hablando 100, 200, 300 personas, no sabemos en realidad cuántas personas eran de la tribu de Leví, pero estamos hablando de un número de personas significativo. Entonces no era un sacerdote, sino era un varios. Si mal no recuerdan ustedes que cuando el Señor habló que iba a nacer Juan el Bautista, ¿a quién le dijo él que le tocaba por turno? ¿Quién era ese profeta? Zacarías. Zacarías. Y dice que por suerte le tocó el turno de dirigir. O sea que había más sacerdotes, no era el único. No era el único sacerdote. Y él tenía a su esposa. Y así como él, los demás sacerdotes tenían a su esposa y tenían sus hijos. Y tenían que ser alimentados con el 10% de que el pueblo le daba a él. ¿Sí estamos entendiendo por allí? Dios nos dio el 100% de todo. Pero para que le regresáramos el 10% para él.
pero para que él haga con él y con sus hijos. Porque le ha preparado una tribu para que nos pudiera llevar, para que nos pudiera guiar y para que pudiera pagar por nosotros los holocaustos, porque no todo el mundo estaba preparado para presentarse en el tabernáculo. Dios me ha preparado todo este sistema, ¿verdad? Nosotros hablamos mucho de ley, hablamos de ley. Hay una situación fuerte cuando estamos en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay un capítulo y un versículo donde habla claramente del tiempo. Después de eso no se habla, no se nombra tiempo como tal, que es la confusión que muchas veces tenemos, pero existe el tiempo. Y les voy ahora a explicar el por qué. Vamos a buscar un momento en Mateo 23. Mateo 23. ¿Qué dice la palabra? ¿Lo quieren? Amén. La palabra dice de esta manera: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque dejáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, vayan escuchando, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer. ¿Qué quiso decir Jesucristo en ese momento? Estamos bajo la gracia. Amén. Estamos bajo la gracia. Pero ¿en quién se cumple la gracia? En Jesús. En Jesús. La gracia se cumple en Jesús. Cuando él dice esto, porque había muchas personas, porque se le llamaban escribas y fariseos. Los escribas porque sabían, tenían conocimiento y escribían y sabían por qué cantidad de letras. Y los fariseos porque decían que lo hacían. Entonces había un gran error. Y Jesucristo en ese momento estaba en la discusión de que lo que por fuera era lo mejor era la obra y no lo interno. Jesucristo dice, y fíjense que dice la ley, hay una ley, la ley de la justicia y de la fe. ¿En qué se cumple esa ley? Pero nosotros dijimos que Jesucristo vino, muchos dicen que dijo que Jesucristo vino a abrogar la ley. En otra parte Jesucristo dice, yo vine a darle el verdadero significado, porque en él se cumple la ley. Amén. También hay otra parte que lo vamos a leer con un rato donde podamos entender que hay una ley, pero hay una ley que es por amor, que nosotros a veces pasamos por alto, o no se predica, o a veces no queremos entender. Nosotros a veces nos vamos a los sentimientos nuestros, al egoísmo y al orgullo. Ojo, egoísmo y orgullo, hermano. Y lo digo con base porque hay momentos en que uno se deja llevar por lo que uno escucha. Cuando uno escucha y ve cosas, empieza a entrar dudas. Y cuando entra la duda, empezamos a ponerle a la palabra cosas que no somos. Y la palabra dice que ni se le añade Ni se le quita. Entonces tenemos que estar pendientes. Cuando Jesús hablaba, le decía hipócritas y fariseos. ¿Por qué? Porque pronunciaban palabras que estaban escritas, pero no las ejecutaban, no las hacían. Estaban más pendientes de la obra que del amor. Porque lo externo es simplemente vista. ¿Cómo falló Eva? ¿Por qué entró el pecado en el mundo? ¿Cómo falló? Por la codicia. Falló porque por palabra. ¿Por qué falló Eva? Por la vista. Porque la serpiente le dijo, el día que tú comes es verdad, yo no quiero. Pero dice que cuando ella pasó, ¿cuántos años tenía Eva en el jardín en ese tiempo? Cualquier cantidad. Tenía ratos en el jardín. ¿Será que ella no sabía que no podía comer aguacate? Por un ejemplo. ¿Será que ella no le dijo, mira, podemos comer manzana, pera, frutas, tambures, pero ese aguacate no lo voy a dejar tocar? ¿Será que Adán no se lo dijo? Por lo claro que se lo dijo. ¿Cuántos años pasó ella cuando iba a hacer algo? ¿Por qué cantidad de tiempo?
pero bastó con que la serpiente, con que se metiera en su corazón esa pequeña cizañita, va a ser como Dios. Y dice que cuando vio algo, ¿cómo lo vio? Con codicia. ¿Se por dónde entró? Vista. Pero ¿cuántas veces lo había visto? Muchas. Entonces ya la vista, cuando vio, empezó dentro de sí, es agradable, es bonito, quizás pueda agarrarlo y pueda convertirme en algo igual que Dios. Dice que tomó del fruto. Entonces, ¿por dónde entró el pecado? Por la vista, por la vista. Entonces nosotros a veces vemos cosas y creemos que las cosas son como las vemos, pero no es como las vemos, porque para eso hay un manual de vida que se llama Biblia. Y la Biblia es la que nos enseña. Jesucristo le decía a mí, no sean hipócritas ni sean fariseos, no vayan en su camino, estén pendientes, la palabra está escrita para que nosotros entendamos. Dice que mi pueblo padece por falta de conocimiento. ¿Y dónde está el conocimiento? Dice, por la palabra, en esta parte dice, me parece, no escudriña, le dice, escudriña la escritura porque os parece. Dice, no, él no dice que me parece a mí, él dice, os parece que allí está la vida eterna. Entonces, él escudriñar. En las antiguas oportunidades que hemos hablado, yo le he dicho que se han traído papel y lápiz. ¿Sí trajeron papel y lápiz? Entonces, lo bonito es cuando se le entrega la palabra, anote los versículos, escudriñenlo, viene en dirección a Dios en su casa para que sea revelada la palabra de ustedes, porque la misma palabra nos enseña y dice que el que tiene falta de conocimiento se lo pide a quién, al profesor, al maestro o al pastor. ¿A quién? Dios, y él le va a dar un poquitico, con hermano, no le un poquitico, ¿por qué será? No, ¿cómo lo da? Abundante. Abundantemente y sin reproche. Sin reproche. Amén. Él no dice, no, usted me pidió todo, debe la clase con ella. Si lo utilizas bien o no lo utilizas, ya queda de parte tuya, pero ahí tiene la sabiduría, porque me lo pide. Entonces, tenemos que caminar conforme al propósito de Dios. ¿Cómo caminamos? Dirigido a través del Espíritu Santo. Ok, ya leímos ahí, entendimos de que sí se habla del diezmo en el Nuevo Testamento, pero no lo dice con palabras, sino que lo dice con un hecho. Pues vamos a leer ese capítulo, ese versículo, porque tenemos que entenderlo, hermano. ¿Qué dice? Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, le llamó lo que verdaderamente era, como ya le explicamos. Porque diezmáis la mente, el enmendo y el comino. Para ese entonces era la hierba que más se utilizaba. Anteriormente, cuando lo pedimos a Abraham y a Jacob, que ofrecieron ellos, fíjense que Abraham le entregó a Abraham. Lo leímos, ¿qué entregó a Abraham? Todo de una batalla, lo que se trajo, todo lo que trajo. ¿Y qué le dijo al rey de Sodoma? No, yo no quiero nada, lo único lo que se trajeron, lo que se comieron los jóvenes, es lo único que yo quiero de todo esto. Él entregó todo, porque lo único que quería era rescatar sus sobrinos. Pero le entregó todo, porque eso no era de él. Entonces, es algo personal. Cuando Jacob le dice al Señor del tiempo, es una cosa con él, personal. Él hizo algo, un pacto con Dios. Si tú fueras conmigo y anduvieras donde quieras, yo te doy todo lo que tú me des. De lo que tú me des, yo te doy el tiempo. Ahora fíjense que hay una libertad en el tiempo. Quiero que entendamos algo, hermano. La palabra dice que la parte del incrédulo, que la incredulidad sale con ayuno y oración. En otra parte dice que hay que ayunar, dice velar y orar, dice que todo lo que le pidamos a Dios, en nuestro cuarto Dios lo concede. Donde se unen dos o tres, se congregan en el nombre de Jesús. ¿Por qué no ponemos en práctica todas estas cosas? ¿Por qué nosotros no utilizamos el manual que Dios nos dio? Nosotros levanten la mano los que trabajan, los que tienen empleo, los que trabajan en banco, oficina, cualquier parte. Amén. ¿A qué hora entra usted trabajo, varón? Sí. A las 7. ¿Será que usted puede llegar a las 9? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué nosotros, si tenemos clase a las 8 de la mañana, llegamos a las 10? Si nosotros le rendimos pleitesía a un patrón porque nos da un sueldo que son de 150 bolívares al mes,
¿Cuánto más le tenemos que repetir a Dios que nos da todo? Amén. ¿Por qué entonces a Dios le llegamos tarde? ¿Por qué a Dios le llegamos tarde? ¿Por qué escuchamos la voz de otra persona y no escuchamos la voz de Dios? Son reflexiones, hermano, que se las dejo allí porque es tremendo. ¿Cómo queremos nosotros caminar en las cosas de Dios si nosotros no ponemos el empeño? Ustedes van a perdonar. Yo vivo en Capillán, de Javier para acá, es que muerte, se me ha hecho muerto. Aquí en la casa empiezan a las 9, ¿verdad? Yo no me puedo venir a la casa a las 8. ¿Por qué? Porque aparte que es lejos, se hace dificultoso el transporte. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me paro un poquito más temprano, porque yo voy a donde la casa de mi Señor. Amén. Y llego aquí antes de la hora pasada. Mi hermana vive en Trabuco, también el Cerefuerte está aquí. Personas que viven en las 4 esquinas y llegan a las 11 de la mañana. Amén. Entonces hay compromisos. Porque Jesucristo llamó hipócritas y fariseos a esta gente. ¿Será que hoy en día no hay escribas y fariseos dentro de las congregaciones? Sí. Sí los hay. Sí los hay. Entonces, eso tenemos que ir sacando. Lo que dijo el pastor esta mañana aquí cuando tenemos que ir transformándonos, ir cambiándonos, sentir que esta es nuestra casa, que mi hermano es mi hermano, mi hermana es mi hermana. Dios nos ha enseñado a través de cualquier cantidad de años todas estas cosas. Amén. Vamos a buscar un momentico, hermano, en el mismo Mateo, capítulo 5, versículos 17. Amén. ¿Qué dice? Porque tenemos que entender esto, hermano. Tenemos que entenderlo. Amén. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para Cumplirla. cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una gota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño allí y lo enseña a los otros, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que el de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjense que dice: si nuestra justicia no es mayor que el de los escribas y de los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. En otra parte habló con Nicodemo y le dijo: si no nacieres de nuevo, no podrás entrar ni ver el reino de los cielos. Se ha venido predicando cosas porque el Señor es muy grande y muy bondadoso y Él pone las cosas como tiene que ponerlas. Nosotros somos los que a veces no prestamos atención a lo que Dios nos habla. Y eso ha sido de generación en generación. Pero nosotros creo que estamos capacitados para entender las cosas del Señor. Porque yo veo de verdad en ustedes, los que siempre están aquí pendientes, porque hay eso, y esa necesidad de aprender y creer y hacer. No desmayemos, hermano, porque no importa que seamos un poquito, allá afuera se multiplica, porque uno de nosotros puede ganarse 100 allá afuera. Amén. Entonces no importa que haya 10 aquí, porque son 1000 que están allá afuera. Amén. Y el reino de los cielos es calidad, cantidad. Amén. Ajá. ¿Sí entendimos allí algo de la justicia y de la ley y de los mandamientos? Porque dice la palabra, o sea, muchos dicen por ahí que Jesucristo después que vino abrogó la ley, que ya no hay ley. ¿Será así? No. No es así. ¿Por qué no es así? Vamos a leer un momentico, no lo tengo aquí, pero lo tengo aquí
aquí. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 2. Si alguien lo puede leer. Romanos 8, 2. La gloria para Cristo, hermano. Amén. La palabra sigue siendo bendita, amén. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La gloria, gracias, mi hermano. Gracias. ¿De qué ley me libró? Del pecado. De la ley del pecado y de la muerte, no de los mandamientos. ¿Dice mandamiento? No dice mandamiento. Me libró de la ley del pecado y de la muerte. Pero dice, la ley del Espíritu de Jesús en la vida. ¿Hay o no hay una ley? Sí. Hay una ley en el Espíritu. ¿Cómo se sabe que esa ley? Porque Jesucristo, Él hizo la ley en Él cuando murió en la cruz del Calvario. Gloria. Dice que todo se lo llevó Él, siendo inocente, siendo sin pecado, ¿para qué? Para redimirnos a nosotros. Y en la cruz del Calvario Él pagó todo por nosotros. Ahí es donde entra la gracia. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón y hablamos y creemos en Cristo Jesús, estamos cumpliendo Con la con los ley. mandamientos, hermano, con la ley. Porque ahí lo dice. Ahí dice, la ley del Espíritu de vida Amén. en Cristo Jesús. Es de Jesús. Es la ley inscrita. En muchas partes de la Biblia hay versículos que dice que el que hace mis mandamientos es el que me ama. Entonces sí hay mandamientos en nosotros. Solo que cómo se cumplen. Tenemos que entender cómo se cumplen los mandamientos ahora. ¿Alguien me lo puede decir? Nadie, ¿verdad? Ok. Que Dios le continúe diciendo igual. A ver. Ahora fíjense. Cristo pagó por nosotros por todo. Y cargó con todos nuestros pecados. Y con lo que Él hizo, que derramó su sangre, pagó un precio de qué? Grande. Grandísimo. Lo compró con precio de sangre, un precio que nada ni nadie podrá pagarlo. Acuérdense de eso. Nada ni nadie puede pagar ese precio que hizo Jesucristo. Las obras son muertas, mi hermano. Nadie va a ser salvo por obra. Ni porque ore más, ni porque ayude 40 veces a la semana, ni porque yo que haga. No alcanza la salvación. Esto es por fe y creer en Cristo. Cuando Él habla anteriormente que no vino a renovar la ley, cuando Él les dijo a ellos, no, diezmar y aumenta y esto, pero dejar lo más importante de la ley, que dice la justicia y la fe. ¿De dónde viene la justicia y la fe? Del Espíritu. Entonces tenemos que estar claros y escudriñar las escrituras, hermano. Si hay una cosa, ahora les voy a explicar anteriormente cuando hablamos del diezmo. Dice que era para la tribu de Leví. También dice que había un momento que se escogían los diezmos ¿para quién? Cada 3 años. Para las viudas, para los huérfanos, para los pobres. Los diezmos siempre han estado establecidos para algo. Para algo. Hoy en día se han divulgado muchas cosas, hermano. Muchas cosas. Que el pastor es un sinvergüenza, que los diáconos son un sinvergüenza, que compraron una camioneta, que compraron aquí, que hicieron una casa allá, que hicieron cualquier cantidad de cosas. Posiblemente hay personas que hacen eso. Pero ¿a quién le dejamos nuestros besos? Al Señor. A Dios, hermano. Nosotros no somos quien para jugar a nadie. Nosotros no podemos jugar a nadie, y mucho menos me he cogido de Dios. Muchos dirán, no, pero que ese pastor no es sinvergüenza, pero fue me he cogido de Dios. Lastimosamente me he cogido de Dios. Y el que le dio el pastor fue Dios. No fui yo. No sé quién soy yo para decir que es un sinvergüenza. Tenemos que escuchar las escrituras, hermano. Cuando David andaba, ¿quién era Saúl? El profeta, el primer rey. Samuel. Él era un escogido de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué dijo él cuando el otro dice, me libre Dios? Con Saúl. Sobre un escogido de Dios. Sobre Saúl. Cuando él murió, cuando hubo, porque lo persiguieron, esta cosa y cayó herido, llega y dice que le dijo a una persona, quítame la vida porque no
Y dice que este hombre le cortó la cabeza y le llevó el anillo y arrestó a David y se lo entregó y le dijo, mira, Saúl me acaba de morir. ¿Cómo es? Y le explicó el porqué y dijo, yo tuve que quitarle la cabeza. ¿Qué dijo David? ¿Por qué levantaste tu mano sobre el escogido de Dios? ¿Y qué hizo David? Lo mandó a matar. Nosotros tenemos que reflejarnos allí, hermano. Quizás David no nos manda a matar, pero en carne, pero espiritualmente morimos. Cuando nosotros juzgamos a un pastor o a un escogido del Señor, tenemos muerte espiritual. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, porque cada quien rendirá cuentas al Señor. Ahora, les estoy diciendo esto, porque ¿quién va a recibir bendición? ¿O quién se le va a abrir las puertas de los cielos? ¿Al pastor? Porque Dios. ¿Al diácono? ¿Al que toca la batería? No, hermano. Cuando usted le entrega de corazón lo que le corresponde a Dios, Él le abre la ventana de los cielos. Sí, Señor. Eso no tiene que ver que si yo se lo doy al pastor, el pastor se lo come, se lo compra, lo regala, ese problema de él. Él le tiene que rendir cuenta a Dios. Así es. Mi cuenta es que yo le estoy dando a Dios lo que me corresponde es darle por amor y porque yo quiero la obra del Señor. ¿Todos tienen casa, sí o no? Sí. ¿Les gusta vivir en una casa que se está cayendo? No. ¿Les gusta vivir en una casa que tiene monte por alrededor? ¿O les gusta? ¿Les gustaría llegar aquí, que esta iglesia tiene el piso? No. ¿De quién es responsabilidad? De nosotros, hermano. De nosotros. De nosotros, sencillamente de nosotros. Yo a veces veo las cosas porque no es la primera vez que estoy en una congregación, ni es la primera congregación. Y esto se ha visto a través de mucho tiempo, estas cosas. Siempre nos dejamos llevar. Porque yo explico esto. La palabra dice que por dónde viene la palabra, no es por el oído. Pero nosotros a veces escuchamos. Yo escucho muchas veces. Hermano, yo escuché que el pastor fulano dijo tal cosa. Yo escuché tal cosa. Le digo, ¿dónde está el oído? ¿Dónde quedó el oído? Porque yo puedo escuchar y otra cosa es oír. Yo me puedo parar acá, hermano, y yo puedo escuchar al hermano, pero puedo oír al hermano. Pero si mi atención está puesta en el hermano, porque me está dando una dirección correcta, los hermanos se tienen que ir. Entonces cuando yo me siento y escucho a la hermana y al hermano y al otro hermano, entonces no hago nada, porque sinceramente no estoy prendiendo el oído a lo que verdaderamente vine a oír. Y cuando nosotros venimos a oír la palabra de Dios, es oír la palabra de Dios. Y a veces muchas partes practican eso, que dicen, diga al hermano, no me moleste. No, diga que vine a escuchar la palabra de Dios. Amén. Y vine a prestar oído. Entonces hay muchas cosas que se tergiversan, hermano, se tergiversan. Cristo aquí lo dijo, el diezmo existe por amor. Cuando nosotros hablamos las cosas es por amor. Todo lo que se hace ahora se hace por amor. Bajo la ley del amor. Porque es la ley del amor escrita en la tabla de nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Nosotros no tenemos que ver con lo que haga la hermana, el hermano. De hecho, hermano, ahorita voy a hablar otra cosa aquí que le vamos a ver qué dicen ustedes. Nosotros no tenemos que ver con lo que nosotros hacemos, porque la palabra nos enseña que lo que dé tu mano derecha que no lo sepa la izquierda. En otra parte dice que cuando ustedes ayunen, lávense la cara que no sepa que están ayunando. Así es. Nosotros a veces nos vamos aquí. Mira lo que dice, mira lo que hace. Las pobres no salvan a nadie, hermano. Así es. A nadie, ni nos eleva. Más bien, mire, nos hunde. Las obras, el egoísmo y esas cosas al final nos hunden. Vamos a buscar un momentico aquí, hermano. En 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cuando decimos que cuando se siembra el amor en nuestros corazones, levante la mano a los enamorados, los que tienen pareja, los que quieren a sus hijos o algo. No hay nadie
pastor, no hay amor. Cuando uno ama, uno va a la pareja, o al hijo, o al hermano, ¿qué le lleva? Algo bonito. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque eso lo llevo. Porque si mi esposa está de cumpleaños, le llevo algo hermoso. Porque la amo. Mamá está cumpliendo algo. ¿Por Porque qué? lo amo. Porque lo ama. Ay Dios. Ay Dios. Qué tan duro era el amor, ¿verdad? ¿Cuánto amamos a Dios? Ay Dios mío. Vamos a orar eso, pero vamos a leer allí. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. ¿Qué dice? ¿Lo tienen? Voy a leerlo acá. Cada uno de como propuso en su corazón. Escuchen el resto. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. Dador alegre, Entonces, ¿cómo se tiene que dar? con alegría, con gozo. Usted va a dar experiencia segura, yo se lo digo. Así Porque es. es otra cosa que tenemos que entender. Cuando usted le regala un juguete al niño, te lo da porque quiso dárselo, porque lo ama o como sea, darle el juguete al niño. Y si el niño cuando agarró un juguete, está bien, le vas a pegar al niño, no le vas a pedir más porque perdió el niño el juguete. Entonces, eso ya es de él. Y si ese niño, que en estos días escuché una cosa por ahí que fue muy hermosa, si ese niño, yo le entrego el juguete y él dice gracias papá, y que le dice, toma hermano, se va a otro hermano. ¿Será que yo le voy a decir, no te regalo para nada porque lo regalaste? ¿Por qué? Porque ya eso es de él. Claro. Eso es de él. Y si él quiere votar o regalar o partir, queda de parte de él. Son enseñanzas que tenemos que hacer, hermano. Porque las cosas se hacen y se entregan con amor. No importando qué vaya a hacer la otra persona con lo que se le dé. Cuando una persona está en el Señor, hace las cosas buenas. Si hace las cosas malas, el que va a rendir cuenta es esa persona, no yo. Yo hice lo que tenía que hacer. Amén. Tenemos que ir entendiendo estas cosas, hermano. No me gusta hablar mucho de eso del tiempo por eso, porque eso trae muchas controversias. Pero aquí lo único que hay es amor. Sin amor, el que tiene casa, si no tiene amor, no siente amor por sus hijos, por su hogar, por su familia, Se cae. su casa va a ser un desperdicio, hermano, un basurero. Porque no tiene amor por nada, no le importa si hay un todo para barrer, no le importa comprar, no le importa, total. Entonces, si a mí me gusta tener mi casa ordenada, si a mí me gusta darle las cosas a mi esposa, a mis hijos, me parece igual, porque aquí venimos nosotros a eso. Y entonces nosotros tenemos que velar por lo que Dios dio. Amén. Amén. Lo voy a decir algo, lo que decir corazón, porque es doloroso, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Cuántas personas hay acá? ¿Cuántas personas hay acá? Cualquier cantidad de personas. Yo pasé por acá en estos días, yo soy nuevo acá, viniendo del Señor, con el pastor. ¿Y sabe qué dolor que yo entré de allá para acá? ¿Y sabe cuántas personas yo vi aquí ayudando al pastor? Pregunten. Los cuento con esta mano y me sobran dedos. Los cuento con esta mano y me sobran dedos, hermano. Es lo que estaba el hermano Alexander. El pastor ella y su esposa. Y mi hermano. La esposa del pastor. Eso duele, hermano. Eso duele. Porque en una casa donde hay un padre de familia, donde tiene 4 hijos y donde tiene una esposa, el único que trabaja, el único que hace las cosas es el padre. Y los hijos viendo televisión jugando en el teléfono. Y la mujer cortándose las uñas y pintándose. Y el hombre bajado. Porque el hombre quiere y ama las cosas, pero lo demás. ¿Verdad que fuerte? ¿Verdad que fuerte? ¿Sabes lo que es bonito? Llegar aquí y aquí conseguir las sillas ordenadas. Conseguir las cosas bien. Disculpe que se lo diga de esta forma. Disculpe que se lo diga de esta forma, le pido perdón. Pero es algo que se siente, hermano. Que se siente. ¿Cómo puedo yo expresar un amor? ¿Cómo puedo decir yo que yo amo a Dios, que yo quiero las cosas de Dios, cuando no participo en la obra del Señor? Cuando no apoyo la obra del Señor. Cuando en lugar de aportar ese granito, aunque sea de presencia, no importa, pero que no lo hago, ¿será que yo amo a Dios? Sabemos que cada quien tiene sus cosas que hacer, pero yo creo que entre todos tenemos aunque sea 10 minutos, 15
15 minutos. Y yo paso por aquí y digo, para que ay, que el pastor y fulano. Venga, aquí tiene todos panes para que se lo coman. Porque a veces es necesario amar. Porque la única forma de amar es entregándose. Las cosas no funcionan si nosotros no funcionamos, hermano. Me disculpan que se lo diga de esta forma, a lo mejor suena como regaño. Me han dicho en varias oportunidades que yo hablo como regañando, pero son exhortaciones. Ahora imagínense cómo hablaba el apóstol Pablo. Si usted Para fuera meterte. existido en el tiempo del apóstol Pablo, no hubiera nadie aquí. Fuerte, fuerte. Porque ¿qué pasa? Nosotros somos comunistas, hermano. Ahora imagínense cómo estaban esa gente. Cómo estaban en ese tiempo, dónde caminaban. En tierra. No había camino. Y por donde pasaba había excrementos de camellos, de burros y de vacas. Y esa gente se buscaban por hacer. No dice la palabra que andaban hasta 3.000 dentro de Cristo. Que se van a creer con tanta gente. Y nosotros nos cuesta a veces. Tenemos zapatos, ropa, camisa, moto, bicicleta, patineta, tenemos cualquier cantidad de cosas que podemos ir y nos cuesta, nos cuesta, hermano. Entonces, tenemos que ver por eso. Esas son cosas que nosotros tenemos que. Las cosas funcionan porque nosotros funcionamos. Si nosotros no funcionamos, nosotros no funcionamos. Sencillo como eso, hermano. Cuando nosotros hablamos anteriormente de la concupiscencia, del dominio propio, no fue la vaina. Porque si nosotros no aprendemos a caminar en el Señor y a hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, no podemos decir que lo amamos. En otra oportunidad le he dicho cómo yo puedo predicar a Jesús, el autor del amor, y no tengo amor. Él dice su palabra, que expulsa demonios, mueve montaña, pero no tiene amor, es un símbolo que retiñe. Entonces, ¿qué es lo primordial que tiene que haber para que un cristiano o para que un ser humano funcione? El amor. Amor. Si no hay amor, no funciona nada. Porque ni siquiera en la casa, hermano. Porque ni siquiera en la casa. Porque usted puede tener una mujer, puede tener 4 muchachos, pero si no hay amor, se va a terminar separando. Porque no hay amor. El amor es la base fundamental de todas las cosas. Es igual que aquí mismo en la congregación. Si no hay amor por lo que yo quiero, por lo que yo creo, no va a funcionar, hermano. ¿Amén? Yo estoy un poquito por allá, pero vamos a buscar Primera de Timoteo. La voy a entregar, hermano. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Hermano, que ya vamos cerrando. Con esto terminamos. Dice: como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, ¿para qué? Mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación. Que Dios, que es por fe, así te encargó ahora. La genealogía y todas estas montón de cosas, lo que acarrea que disputa. Y la palabra nos enseña que no es para discutir, es para disciplina, es para instruirse, es para capacitarse, es para entregarse, para dar al Señor lo que es del Señor. Y en conclusión, mi hermano, para el cristiano, nada le digo acá. Disculpen que me pasé un poquito en el tiempo, pero a veces es necesario. ¿Sí entendimos algo del tiempo? ¿Sí entendimos? Amén. ¿Existe o no existe el tiempo en el Nuevo Testamento? Sí. Pero no es por ley, hermano, no es por ley. Es por amor. Por gracia. Por convicción, porque yo deseo, porque yo quiero que la cosa funcione de una manera diferente. Amén. En resumen, mi hermano, para el cristiano el tiempo es una herramienta de adoración, obediencia y soporte comunitario, reflejo de un corazón agradecido que apoya la misión de la fe. Amén. Y con eso concluyo, mi hermano. Amén. Esperando que de verdad haya sentido de edificación, de crecimiento, mi hermano, porque no hay nada más hermoso que saber dónde estoy parado Amén. y a quién yo verdaderamente